Si tú quieres comer bien barato y de buena forma, si tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente de batalla allí tienen una fonda. En el frente de batalla allí tienen una fonda. Nada, vamos a abrir la charla sobre memoria democrática de Getafe, ¿vale? Esto ha sido posible, pues, gracias a la gente del Museo de Historia de Getafe, que, si no lo sabéis, es un museo virtual y que recoge, bueno, pues desde la prehistoria hasta la actualidad. En este caso les hemos pedido que, por favor, nos trajeran la muestra de la parte de Historia de Getafe correspondiente a la guerra civil y posterior, que es la exposición que tenéis ahí fuera. Así que todo el material es suyo, así que tenemos que cuidarlo, y algunos de los que estáis conmigo en clase pues ya los hemos visto ayer, y los que no, pues el jueves, ¿vale? Sé que con vuestros dos profes también vais a verlo, y nada, simplemente también dar las gracias a José María, que es el autor de unos cuantos libros sobre la historia de Getafe y sobre concretamente el tema que vais a tratar ahora, que es la memoria democrática de Getafe del año 36 al 59, y que es el autor de la investigación que tenéis ahí expuesta fuera, ¿de acuerdo? Entonces han tenido la amabilidad de venir a explicarnos sobre el tema. En la clase ya hemos visto justo el temario correspondiente a franquismo y guerra civil, entonces nos parecía interesante el Departamento de Historia que, bueno, lo vieseis de primera mano en el sitio en el que vivís, que es, bueno, lo más práctico que se puede aplicar el tema que estamos viendo, y que a veces, bueno, queda un poco abstracto, ¿no? Entonces, sin más dilación, ya os dejo con José María, y que va a hacer su ponencia, y luego si hay algún turno de preguntas, vamos a abrir un turno de preguntas, si hay alguna duda al respecto, y nos da tiempo, ¿vale? Venga, gracias. A ti.
situación. Vamos a Getafe hacia el año 1900. Getafe es un pueblo totalmente agrícola, sin industria de ningún tipo, había industrias pequeñitas y tal. Y a partir de 1910-1920 empiezan a generarse industrias importantes, sobre todo con la llegada de la aeronáutica a Getafe. Fue el Raid París-Madrid, en el que fue vencedor Jules Verne, el que causó el boom, luego después causó el boom aeronáutico que tuvo Getafe. Getafe se empieza a industrializar y como consecuencia de ello los obreros del campo prácticamente se convierten en especialistas, empiezan a trabajar en las empresas diferentes, sobre todo de industria aeronáutica, pero bueno, también había otra industria de teléfonos, había varios tipos de industrias. Con toda esta amalgama de gentes, empieza a crearse una conciencia social, sobre todo de los obreros que empiezan a trabajar en las industrias. Y llegamos al año 31, en el año 31 se proclama, el 14 de abril se proclama la Segunda República y como consecuencia de ello empiezan a cambiar todos los ayuntamientos. Casualmente el de Getafe no es así. Getafe tuvo siempre organizaciones corporativas ultracatólicas de ultraderecha y como tales se comportaban. En el periodo del 31 al 36 empezaron ya a tener concejales un poco más democráticos, empezaron a tener ya algunos concejales de izquierdas, de centro y demás. Entonces llegamos al año 36. Entre el 31 y el 36 se habían constituido en Getafe una buena cantidad de asociaciones obreras que eran las que aglutinaban los diferentes oficios de Getafe, de obreros del campo, de obreros de las fábricas de harinas, de todo tipo de industrias que se habían generado, y estas personas lo que hacen es empezar a defender los intereses de los trabajadores. Ocurre que en Getafe, concretamente, en otras poblaciones de España y en las grandes capitales, fue el 18 de julio de 1936 cuando se levantó en armas el ejército de África, y en Getafe eso no sucedió hasta el día, entre la madrugada del 19 al 20 de julio de 1936. Concretamente a las 4:30 de la madrugada empezaron a llevar cañones a la parte trasera del tren de artillería, que entonces era artillería ligera número 1, y hoy Universidad Carlos III, a la que algún día iréis seguramente. Ahí estuvo el levantamiento militar en Getafe. Aquí tenéis un detalle que solo lo podéis ver también, está plasmado en los paneles. Tenéis un detalle de más o menos de la secuencia horaria que tuvo todo el proceso del levantamiento. Os puedo decir que concretamente el alcalde de Getafe en aquellos días era don Francisco Lastra Valdemar. Francisco Lastra Valdemar estaba al tanto de todo lo que sucedía en la artillería, estaba informado porque tenía informadores dentro del cuartel, y empezaron ya a prepararse para contrarrestar en lo que pudieran el posible alzamiento de Getafe. A las 10 de la noche del día 19 de julio repartieron 100 fusiles que nos habían pedido al Ministerio de la Guerra para armar a un grupo de milicianos, y además la base aérea de Getafe proporcionó otros 60 fusiles más también para la defensa de Getafe en caso de un posible alzamiento. Pues a las 4:30 de la madrugada, ya del día 20, tras un tiro de pistola que produjo el capitán Enrique, empezaron a bombardear los cañones de 13 de artillería, empezaron a bombardear las pistas de la base aérea de Getafe.
Y esto se desarrolló hasta las 4 de la tarde, tuvieron unos 20 minutos aproximadamente de bombardeo. Inmediatamente salieron aviones Breguet y con bombas y bombardearon el cuartel de artillería. Tiraron unas bombas, casualmente no hubo desgracias, pero a las 8 de la mañana el cuartel ya estaba tomado. A las 10 de la mañana del día 20 de julio se hizo cargo ya un comandante de Leal a la República, que fue don Enrique Jurado. Los artilleros de Getafe, que fueron una pieza clave en el tema del levantamiento, fueron sofocados y evidentemente todos los que fueron luego leales a la República fueron a campamento, fueron a otros sitios a ir liberando de la sublevación a los acuartelamientos que habían sido tomados por ellos. Estas fotos que tenéis aquí están hechas en la Puerta del Sol. Son del año 1936, del día 20 de julio del 36, el mismo día del lanzamiento. Y aquí, entre la tropa que hay un sargento, al que yo conocí personalmente y trabajé con él en la empresa donde yo trabajé, que se llamó Andrés Díez, que está en la foto de la parte más baja, está a la parte izquierda del segundo caballo. Una figura clave en el levantamiento fue, como os he contado, Francisco Lastra Valdemar, que fue el último alcalde republicano de Getafe, que estuvo constantemente en contacto con don Guillermo Gazagoitia, que fue el ministro de Gobernación de la República, y inclusive lo fusilaron con él. Cuando después nos cogieron, lo fusilaron con él. Recientemente se le ha dado en Getafe una plaza con su nombre, se ha erigido un monolito con una placa y ha sido nombrado alcalde del municipio de Getafe. Eso se ha conseguido gracias a la Asociación de la Memoria Histórica de Getafe, a la que pertenezco, y bueno, por lo menos hay un reconocimiento al alcalde que luego fue fusilado. La sublevación militar, en el punto de mira de los sublevados de artillería, estuvo el aeródromo de Getafe. Estas dos fotos que tenéis ahí, donde se marcan los objetivos que tenían los sublevados para neutralizar, en caso de que pudieran acceder a la base aérea de Getafe, estas dos fotografías pertenecen a todo el sumario que hay en el Consejo de Guerra que se celebró contra todos los mandos del 13 de artillería y que llevó a fusilar a un coronel, dos tenientes coroneles, y el resto de la oficialidad fue todo encarcelado. Como consecuencia de este ataque, porque el pueblo evidentemente se sintió atacado, no era para menos, pues empezaron las venganzas. Desgraciadamente hubo bastantes venganzas contra personas de derechas y católicas del pueblo. Aquí tenéis que hubo un total de 64 vecinos que murieron en Getafe como causa de la represión republicana. Estos datos los hemos estado sacando de los libros de registros del cementerio municipal, del registro civil, de la causa general. Os quiero decir que en Getafe, si a alguno le gusta la investigación, en Getafe tenemos un archivo municipal que es único, que tiene documentos desde 1553 y que se puede investigar allí lo que se quiera. Y entonces, una de esas cosas que hemos investigado ha sido todo este tema de la guerra civil, que prácticamente está sacado de los archivos municipales, además de muchas otras investigaciones que hemos hecho en los diversos archivos nacionales. Como consecuencia del levantamiento también se producen incautaciones. No solamente incautó industria o incautó fincas el Ayuntamiento de Getafe, también lo hicieron los diferentes ministerios en función a la importancia de la industria que estaban
que estaban incautando. Por ejemplo, el Colegio San Escolapios lo incautó el ayuntamiento pues porque Getafe entonces no tenía prácticamente plazas escolares y se quedaron con el Escolapio, lo incautaron. Pero lo incautaron más que nada para, no para función de enseñanza, sino para luego después utilizarlo ya como base para tener allí las fuerzas, los milicianos, republicanos y demás. Industria Sangui, que eran de los hermanos Sánchez Quiñones, que lo incautó el Ministerio de la Guerra porque tenía muchísimos repuestos de aviación. La industria ya había cerrado, pero en los almacenes había todavía mucho material y por eso lo incautaron. El Cerro de los Ángeles también se incautó por el ayuntamiento, porque hay una escritura de 1922 donde se le cedió el Cerro de los Ángeles a la iglesia y se le cedió con una serie de condiciones que no se cumplieron, y entonces la Corporación Republicana llevó a cabo la incautación en base al incumplimiento de las cláusulas de la escritura de 1922. Los talleres a mediodía, que también lo incautaron por el Ministerio de la Guerra, era una industria que era básica para la República, que era la aviación. La fábrica de harinas para el pueblo, un comité de tenente UGT la incautó. La fábrica de la luz, que la incautó el Ministerio de Industria. Electromecánicas de Getafe, también por el Ministerio de la Guerra, que era para el arma de aviación. Fabricaban hélices de todo tipo para aviones. Fincas diversas, camiones y automóviles. Se depuró a 17 empleados municipales que se habían alzado en armas contra la República. Se colectivizó la fábrica de peines y cepillos. Los dueños la abandonaron, los trabajadores se quedaron con la fábrica y se colectivizó. Y se incautó alguna que otra cosecha en seres de labranza y algún tipo de ganado para los comités de milicias. La incautación de cosechas le llevó a ser uno de los motivos por el que se fusiló a Francisco Lastra Valdemar, que fue el alcalde republicano de Getafe. Aquí tenéis una imagen de los aviones Breguet que había en la base. Si os dais cuenta, la fotografía al fondo se ve el Cerro de los Ángeles, que el monumento ya no existe. El monumento había sido inaugurado el 7 de agosto de 1966, ya no está. Esos aviones iban al frente de Badajoz, al frente de Extremadura, concretamente al de Badajoz, a ametrallar aviones italianos y alemanes, en lo que había. El día 6 de agosto del 36 se colocó un potente cable de acero en el monumento al Cerro de los Ángeles de Getafe. Intentaron tirar con un pequeño tractor para ver si lo derribaban, pero eran 836 toneladas de piedra de agontí que eran muy difíciles de derribar. No lo consiguieron, de hecho no lo consiguieron. Y el 7 de agosto de 1936 pasaron por Getafe una brigada de mineros asturianos que iban a volar el Alcázar de Toledo, iban a minar por debajo del Alcázar de Toledo, y de paso pues pasaron por Getafe y dinamitaron el monumento y lo volaron. Nada es justificable para hacer desaparecer a una obra de arte. Nada es justificable. Pero en este caso, el monumento al Cerro de los Ángeles de Getafe había nacido con unas condiciones sociales muy cuestionables, y ya la extrema izquierda, las organizaciones de ultraizquierda le tenían enfilado, y al final consiguieron. Vuelvo a repetir, nada justifica volar una obra de arte como era el monumento. Aquí tenéis diversas fotos de cómo quedó el monumento, los destrozos. Estas fotos, si tenéis curiosidad, las podéis ver todos en internet, en los archivos nacionales. Hay una serie de archivos nacionales en pares, se conoce como pares,
y ahí tenéis fotos y documentación de todo lo que queráis, lo podéis consultar e investigar. Un triste capítulo que tiene Getafe es que a Getafe se le adjudicó la muerte de 60 niños en un colegio. Tal hecho nunca ocurrió, no fue verdad. Concretamente os puedo decir que los niños que aparecen en esas fotos son niños que había en el colegio del barrio de La Paloma de Madrid, porque luego después se averiguaron sus nombres y se supo que eran todos de allí. Pero hay una novela de Forja de un rebelde. En La Forja de un rebelde, su autor novela un poco este episodio, no refleja la realidad. Es un tipo de novela que mezcla una cosa con otra y no dice la verdad sobre el tema de Getafe. Habla sobre los niños de Getafe, pero tal hecho, ya vuelvo a repetir, que no ocurrió en Getafe nunca. ¿Vosotros os imagináis lo que hubiera sido que 60 niños hubiesen muerto en una guerra civil, en un colegio? El recordatorio futuro que eso iba a plantear, lo que hoy democráticamente se habría generado esa circunstancia, pues está claro y está demostrado que tal hecho nunca ocurrió. En la guerra hubo naciones que ayudaron a España, una de ellas concretamente estuvo en Getafe. El pueblo de Escocia regaló a la República Española un equipo de ambulancia, médicos y enfermeras. Pusieron al mando de ese equipo a Fernanda Jacobsen y tuvo su base en el hospital de Getafe. No el hospital que todos conocéis ahora, el hospital militar de Getafe, de la guerra civil de Getafe, era el edificio de Escolapios. Se incautó el edificio de Escolapios y luego se utilizó como hospital de sangre. Y ahí era donde estaba este equipo de ambulancia. A la par que se estaban luchando ya en muchos sitios de España, el Cerro de los Ángeles, la República entendía que era un sitio estratégico y empezaron a hacer fortificaciones. Aquí tenéis una foto del entonces ministro de Obras Públicas de la República, el señor Llull, paseándose por las trincheras que luego después se convertirían, algunas de ellas, en búnkers. Esos búnkers, de los que podéis ver en Getafe varios, formaron parte de la línea Masqueret. La línea Masqueret eran cinco círculos concéntricos que había alrededor de Madrid, y esa línea Masqueret del Getafe lo formaban, no sé si los habréis visto en el sector 3, hay dos búnkers, que está justo detrás del auditorio de música, y luego después en el Cerro de los Ángeles, si habéis paseado por allí, hay hasta 12 búnkers puestos de mano. Hay muchas más cosas, pero bueno, respecto a la línea Masqueret están estos búnkers que los podéis ver. Como consecuencia de la guerra se desmantela la industria se tiene que ir, se tiene que mover de Getafe. No pueden estar en el blanco, en la diana de los aviones de la Luftwaffe alemana y de los italianos. Entre agosto y octubre del 36 se desmantelaron casas que se instaló en Reus, se movió a Reus. Electromecánicas de Getafe, que fue a Levante, que era una fábrica que fabricaba hélices. Santi, que fabricaba componentes, se llevó a Levante lo que quedaba. Los talleres a Mario Díaz también se llevaron a Levante, y concretamente a Alicante, al muelle de la Farola de Alicante. Ericsson, que era una fábrica de teléfonos, se llevó a Madrid, concretamente se llevó a Río Rosas, a la Escuela de Minas. Pasta Faisán, que se desmanteló por completo, dejó la producción, la industria, hasta las máquinas que tenían de calcular entonces, que eran manuales, todo desapareció.
la fábrica de la luz, que como habéis visto antes se incautó, y Uralita, que estaba en construcción, no llegó a ponerse en funcionamiento hasta los años 40. Entre otras cosas porque necesitaba bastante agua y Getafe todavía no tenía agua corriente. Y la fábrica de peines y cepillos, como os he dicho antes, se colectivizó. Como consecuencia de estos avances del ejército mal llamado nacional, bajo mi punto de vista, pues empieza el éxodo de Getafe. En Getafe tenía entonces una población de 8.636 habitantes. De esos 8.636 habitantes, tan solo quedan 636. 8.000 salieron de la ciudad. De casa, de construcciones aeronáuticas, se fueron a parar a Reus alrededor de 3.200 personas. No porque todos fueran trabajadores, sino porque se iban con la familia, se llevaban a la familia. Del resto de la industria aeronáutica, unos 1.400, también eran unas 400 personas, pero también se llevaban a la familia. De los militares, pues los pocos militares que se marcharon, porque realmente en Getafe no había muchos, de la base aérea y de artillería, fueron unos 400. Y luego de la población civil de Getafe, se evacuaron alrededor de 3.100 aproximadamente. En su mayoría fueron a parar a Madrid. Con la gente que se fue a Madrid, el consistorio, el ayuntamiento, la corporación municipal, creyó conveniente que debía de marcharse también y estar pendiente de la gente que estaba ya desplazada. Y con esos 3.000 y pico personas, pues se marchó toda la corporación, y Tella, el teniente coronel Tella, que venía avanzando, ya estaba en Parla. Ellos se marcharon toda la corporación y se constituyeron concretamente como el ayuntamiento en el exilio, se constituyeron en una tiendecita que había y hay. Yo la conozco y la he visto, en el número 185 de la calle Alcalá de Madrid. Es la única alpargatería que queda todavía en Madrid, que está en funcionamiento, y la podéis ver en internet. Allí, el 4 de diciembre de 1936, la Corporación Republicana de Getafe dio fin a su actividad y levantó acta. Esta hoja que veis ahí es la primera de las 4 hojas que componen el acta de disolución de la Corporación Republicana de Getafe, puesto que el día 4 de noviembre, un mes antes, las tropas del teniente coronel Tella, que era uno de los subordinados del general Varela, ya habían entrado en Getafe, el 4 de noviembre de 1936. Antes de la entrada en Getafe, pues desde Madrid venían milicianos, se los transportaban en autobuses, estos autobuses que veis ahí de 2 plantas, que entonces estaban pintados de verde, venían a Getafe a pares, venían trayendo milicianos constantemente para la defensa de Getafe. En esta foto pues, podéis ver a los milicianos que estaban a la entrada de Getafe por la carretera de Toledo. Esta foto vosotros ya no la conocéis evidentemente nadie, pero por donde están los árboles que hay en el centro, es donde está ahora puesto el instituto. Fijaros que antes no había nada absolutamente, pero más o menos por donde están los árboles, aquí a mano derecha de la carretera, es donde está el instituto vuestro ahora. Podéis ver al fondo de la foto un letrerito que dice Getafe. Estas eran las primeras líneas de defensa que había Getafe, que estaban a la entrada de la carretera de Toledo, y luego después había varias líneas de trincheras que también se colocaron cerca de Parla y cerca del sector 3, todo viniendo desde Fuenlabrada y desde el sector 3 para Getafe. El 4 de noviembre del 36, tropas regulares y legionarios del primer cuerpo de ejército, al mando de Varela, con el teniente coronel Nicolás Bortella, entraron en Getafe. Aquí tenéis a Varela, en la foto de abajo,
a Varela, con el teniente coronel Monasterio, que el día 6 después tomó el Cerro de los Ángeles, en el puesto de mando que tenían en Granada. Esta es un nido de ametralladoras que los legionarios de las fuerzas sublevadas tenían levantada detrás de la base aérea de Getafe. Al fondo podéis ver el Cerro de los Ángeles y el monumento ya había desaparecido, ya había sido robado. Emplazaron cañones donde estaba el 13 de artillería un poco más atrás, donde está la colonia, donde después estuvo la colonia de artillería. Allí emplazaron cañones y con estos cañones disparaban sobre Carabanchel o sobre Villarreal. Los posicionaban en cada momento. Cuando tomaron Getafe, pues se tomaron fotos bastante simpáticas para los luego después de final. Concretamente aquí tenéis a soldados del ejército sublevado que tomaron el carrito y el burro de un señor de Getafe, de un labrador de Getafe, y se pasearon con él por todo el pueblo. Concretamente esta foto está hecha en la calle Madrid, justo enfrente de lo que hoy es la casa del médico. Al fondo se puede ver lo que antes era la carnicería de la Bejarana y los almacenes Arballo, lo que fueron almacenes Arballo, que vosotros no conoceréis, pero que los más mayores seguro que lo conocéis. Las tropas, obviamente, pues estaban aquí lavando sus vergüenzas, digamos, en el lavadero municipal, que es Afonso en ese momento, y luego los legionarios transportando heridos al hospital de sangre. Aquí hay animales muertos y personas muertas. Estos eran los alrededores de la base aérea. Se contrataron a braceros de Getafe, bueno, se contrataron. Directamente se los obligó a que fueran a trabajadores de Getafe, ya mayores, porque la gente joven prácticamente no estaba en el pueblo, y se dedicaron a enterrar animales y personas en las mismas trincheras donde habían caído. Los efectos de la guerra. Aquí tenéis una foto de un escritor muy importante, no sé si lo conoceréis, se llamaba Nikos Kazantzakis. Nikos Kazantzakis, quizá no os diga nada, pero a lo mejor sí os dice bastante, que era el autor de Zorba el griego o de la última tentación de Cristo. Es un escritor importante y que además escribió la segunda parte de la Odisea. Cuando era periodista y trabajaba para el periódico Ekatimeni de Grecia, estaba de corresponsal con las tropas sublevadas y entró en Getafe el día 5 de noviembre de 1936. Y cogió de una de las trincheras un miliciano muerto, pues del bolsillo del abrigo salía esta foto. Esta foto es de dos niños, que eran sus hijos, que tenía la foto de sus hijos en el abrigo, pues, para recordarlos, tenerlos siempre en la memoria. Y Nikos Kazantzakis se llevó esta foto. Y un poco más adelante, en las trincheras llenas de cadáveres que había en Getafe, luego veremos las cantidades, en esas trincheras cogió también una bandera republicana que estaba ensangrentada y se la llevó a Grecia. Él decía que eran sus trofeos de la guerra de España, pero que luego después procuró enterarse, averiguar todos los datos de esa familia, concretamente del miliciano Francisco López. Estuvo con la familia, estuvo con los hijos y la foto se la devolvió a través de otro escritor español, García Santa Cecilia. Bueno, entre los efectos de la guerra tenéis el tema de la iglesia de Getafe,
que se destruyó una buena parte de su familia y algunas estatuas y demás. Y después fue el refugio de los regulares de Tella, como una unidad de marroquíes que estuvieron allí viviendo dentro de lo que es la guerra. Aquí tenéis fuerzas republicanas en el Cerro de Los Ángeles, en las trincheras del Cerro de Los Ángeles, defendiendo la posición que atacó el coronel Monasterio. Esta es otra posición de los legionarios, donde al fondo podéis ver los restos que quedaban del monumento que había sido volado. La iglesia de Perales, que hoy día se queremos convertir en un centro de interpretación histórica y medioambiental, así quedó de los bombardeos porque allí estableció Enrique Lister estableció allí su puesto de mando y fue bombardeada constantemente. Allí estuvo alojada la 12 Brigada Internacional, que fue el bautismo de fuego de la 12 Internacional, el ataque al Cerro de Los Ángeles, que por cierto tuvieron una mortalidad bastante importante. Aquí tenéis diferentes posiciones, también del Cerro de Los Ángeles, posiciones de defensa de las tropas, en este caso son tropas republicanas y legionarios. Delante de la ermita también había una línea de trincheras. Os tengo que decir que las campanas que hay en la ermita, todo el mundo cree que son las que donó el general Pingarrón. El general Pingarrón donó unas campanas, pero estas no son. Desgraciadamente, en el año 1886 las campanas se bajaron porque estaban deterioradas y rajadas y se fundieron unas nuevas. Y ahora mismo, si vais a verlas algún día, yo las he visto, estaba allí, tienen todavía agujeros de bala de los ametrallamientos de los aviones de la guerra civil. Suenan bien, a pesar de los agujeros. Aquí tenéis una toma de prisioneros, de reemplazo, de tropas de Franco, que luego después lucharon por la República. Los requetés, que fueron los que liberaron el Cerro de Los Ángeles. El teniente coronel don Manuel Rada Peral fue el que liberó el Cerro de Los Ángeles de las tropas republicanas y hicieron misa en el desagravio. Y hoy día, en el año 2021, en el 22 y en el 23, aquellos requetés con sus buenas ropas siguen viniendo a Getafe y siguen celebrando la victoria de aquel momento. Nadie los molesta. El Hospital de Sangre de Getafe, un tema muy importante. El Hospital de Sangre de Getafe tuvo 3 periodos. El primer periodo que fue Hospital Republicano, Hospital de Sangre Republicano, donde las diferentes batallas que desarrolló la República, toda la gente iba a parar allí, al Hospital de Getafe. Cuando el 4 de noviembre de 1936 entran las tropas del teniente coronel Tella, se quedan con el hospital. La República consideró oportuno vandalizarlo y el hospital se quedó hasta con el material técnico que había dentro. Concretamente, luego hubo el tercer periodo. En el tercer periodo, que fue ya como hospital de prisioneros. Cuando ya se había perdido la guerra y todos los prisioneros que se cogían se llevaban a campos de concentración, todos los campos de concentración que tenían algún enfermo, algún herido, los traían a Getafe y los trataban en el hospital de prisioneros. En el Hospital de Sangre, en la época republicana, fallecieron entre 80 y 100 milicianos fallecidos. Y luego después, en el hospital bajo el mando de Tella, con Franco, hubo unos 3.800 heridos y fallecidos, también hubo bastantes fallecidos, que fueron 512 en total. Y en el tercer periodo, que fueron ya los prisioneros, se conocen solamente 8. Aquí tenéis la ficha del Hospital de Sangre de Getafe, con los nombres de todos y cada uno de los presos que pasaron por allí. Estas fichas las he conseguido del Archivo Nacional de Ávila. Me las han mandado todas, y mandaron 800 y pico fichas. Entre ellas aquí aparece una muy curiosa, que es la del hermano del Duque de Alba, que era alférez de la Legión.
y murió en la batalla de Luneta, y lo trajeron aquí a Getafe y luego lo llevaron al Palacio de la Albertería. La cárcel de Getafe fue otro de los efectos de la guerra. Cuando la gente empezó a volver a Getafe, allí empezaron a acumular presos. Toda la gente que venía estaba obligada a pasar por la cárcel y por el cuartel de la Guardia Civil, los que regresaban a Getafe después del exilio, estaban obligados a ir allí, a hacerles una ficha y que se conociese dónde habían estado y si tenían delitos de sangre. Como consecuencia de ello, la cárcel de Getafe, hoy Biblioteca Ricardo de la Vega, junto a la catedral, llegaron a pasar por ella 2.658 presos, y en el momento más álgido cuando tenía personas, hubo 1.700, hubo 300, hubo que sacarlos y llevarlos al hospital de San José, al hospitalillo, porque en la cárcel ya no cabía tratar. Voy rápido que no tenemos ya tiempo. Aquí en esta foto podéis ver el antiguo ayuntamiento de Getafe. En la parte izquierda, en la planta primera, estaba el juzgado número 1. En ese juzgado se sentenció a más de 1.500 personas, algunos de ellos a muerte. Al que se condenaba a muerte se le llevaba luego después a la cárcel, y por el día señalado para el fusilamiento los montaban en un carrito que tenían, en el carrito de la basura, los llevaban al kilómetro 1400 de la carretera de Toledo, que está justo ahí detrás, donde está más o menos el puente que pasa al sector 3, un poco más allá, y ahí se los fusilaban. Auxilio Social en Getafe atendió a 118 huérfanos de la guerra civil, 118 niños que se quedaron huérfanos, los atendieron en Auxilio Social, los daban de comer, los vestían y demás. Auxilio Social fue una institución creada por Falange y por la Sección Femenina. Aquí tenéis una foto del ejército norteamericano que la hizo en 1957, donde se ve el desvío de la carretera de Toledo y las tierras removidas, un poco a la tierra, las tierras removidas de donde estuvo el cementerio de Aquí tenéis un croquis hecho por un terminante que daba clases en un instituto de formación profesional, donde se ve cómo y de qué manera se fusilaban a los condenados. Este es un croquis de uno de los cementerios que hubo en Getafe. Se formaron concretamente dos causas militares. En esas dos causas militares se metieron a varios cementerios. En este caso, este era un anexo al cementerio municipal que tenía 109 enterramientos. Esta es la posición donde estaba el cementerio de la carretera de Toledo. En el cementerio de la carretera de Toledo había 409 cuerpos, en su mayoría todos mexicanos. Todos esos, los 109 y los 400 se llevaron, a un monumento que se hizo de capitanía y se los enterró allí en grandes cajones cuando fueron los exhumados. Se metían entre 25 y 30 cuerpos por el. Esta es la lista del personal que se identificó. Concretamente, 485 no estaban identificados y 33 fueron identificados. Este es el plano del cementerio de guerra del patio número 5, que también tuvo 713 enterramientos, otra causa militar por la que se levantó, y este fue el segundo pabellón de capitanía donde se llevó a los grandes cajones, ya os digo, que tenían entre 20 y 30 cuerpos cada uno. Y estos fueron los pocos que se identificaron en la segunda tanda que sacan los restos que se realizaron. Hubo un cementerio en el Cerro de los Ángeles de Getafe, donde hoy están los pinos,
En ese cementerio también se sacaron 320 cuerpos en su momento, se metieron en cajones en los años 51 y 52 y se llevaron al cementerio municipal hasta el año 1959, en que se trasladaron todos al valle de Cuelgamuros, antes Valle de Lotaina. Este es un cuadro donde se reflejan todos los enterramientos, cómo estaban, en qué cantidad estaban en cada fosa y demás. Esto es para estudiar un poco, tenemos muy poco tiempo. Este es el acta de entrega que hizo el Ayuntamiento de Getafe el 17 de noviembre de 1958, de 1.551 cuerpos que se habían sacado de todos los cementerios de guerra de Getafe y llevados al valle de Cuelgamuros. Luego después, como consecuencia de la guerra y como consecuencia de haber ganado la guerra, Getafe creó una comisión informadora para la causa general. La causa general es digna de estudio, también la tenéis, podéis acceder a ella en cualquier momento. Concretamente la de Getafe está en Bares y se puede ver todo lo que sucedió en Getafe en aquel momento. Y bueno, hay cosas que tienen mucho desarrollo y no vamos a entrar ahora. Luego la represión que hubo fue bastante gorda, bastante grande. Concretamente del PC de Getafe fueron los que más gente murió. Hasta el año 46 estuvo fusilando gente, concretamente a Francisco Marcos Santillán, alias el Berenjena. Lo fusilaron en el 46. Aquí tenéis los efectos de un molinero de Getafe, Antonio Barbara, que murió en Valdernoceda, en Burgos, y que la familia nunca jamás supo que había muerto en donde había muerto. La familia creía que había muerto en el Berenjena, y sin embargo en el año 2015 lo quitamos a la familia en Parma, donde estaban los restos de su padre. Hay restos sin sacar de Getafe. Aquí en estos propios del todavía hay restos que no se han sacado. Estos son los bunkers que os he comentado anteriormente. Arriba a la derecha podéis ver la línea de trincheras del barranco de Filipinas, que fue una de las últimas líneas de la batalla de Lubrete, y algunos bunkers. Y finalmente una frase que a mí me gusta bastante, que escribió Albert Camus y que dice muchísimo de lo que pasó en España. Fue en España donde los hombres aprendieron que es posible tener razón y aún así sufrir la derrota, que la fuerza puede vencer al espíritu y que hay momentos en que el coraje no tiene recompensa. Esto es sin duda lo que explica por qué tantos hombres en el mundo consideran el drama español como una tragedia personal. Albert Camus. Os recomiendo que lo leáis. Y este es el agradecimiento a todos los que nos han dado fotos y documentos y demás. Como podéis comprender, el tema da para mucho. Esto es una charla de nada comparado con todo lo que se puede hablar de este tema. Yo sé que tenéis mi libro de las industrias aeronáuticas de Getafe, sé que lo tenéis, pero quiero que tengáis este también, os lo dono a la biblioteca, que es sobre la guerra civil en Getafe, que es justamente todo esto que hemos estado hablando. ¿Queréis preguntar algo? Yo, perfecto.